Buen día, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Gili Caterine Orduz Castro. El siguiente video corresponde al trabajo final del curso. Aquí les haré una breve explicación teniendo en cuenta las actividades y los conceptos vistos durante el curso de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano. Para comenzar con el video, les voy a exponer la definición de los conceptos vistos en la unidad 1. La unidad 1 se llama Genealogía del Pensamiento Sociológico Latinoamericano. Como primer concepto tenemos el concepto de desarrollo. Este concepto hace referencia al avance de una sociedad o país. Se caracteriza por comprender los niveles de crecimiento económico, social, cultural y político. Por otro lado, el subdesarrollo se define como la situación caracterizada por agudos contrastes tecnológicos en la agricultura, la industria y los servicios. Los países que están por debajo de los países desarrollados se llaman países subdesarrollados. El siguiente concepto es la sociedad tradicional, el cual se refiere a la distribución de las diferentes etapas del desarrollo latinoamericano. Este concepto asocia los ejes de desarrollo económico, modernidad, política, implementando una democracia ampliada con participación social. Al contrario de la sociedad tradicional, encontramos la sociedad moderna. Este concepto hace referencia a la intersección de los conceptos sociales y del rol de los intelectuales, imponiendo su hegemonía en un nuevo cuadro económico-social. La centralidad, por su parte, se caracteriza por su homogeneidad y diversificación, teniendo en cuenta los límites del desarrollo. La periferia, por el contrario, se caracteriza por su heterogeneidad de su producción en coexistencia con estructuras productivas modernas de alta productividad. Ahora bien, el capitalismo y la dependencia se definen como el productor, pieza esencial en el desarrollo dependiente, con economías de enclave y producción nacionalmente controlada, implementando nuevas formas de dependencia, generando un Estado empresario y una nación de dominación externa e interna. El eurocentrismo y el etnocentrismo, por su lado, tienen una perspectiva hegemónica de conocimiento. Establecen prácticas sociales comunes para todo el mundo. Se fundamentan en el evolucionismo y el dualismo, en pro de la originalidad y la exclusividad de la propiedad de fenómeno llamado modernidad. Otros conceptos que se relacionan con la genealogía del pensamiento sociológico latinoamericano son el concepto de lo urbano y lo rural. Estos conceptos guardan cierta relación en cuanto a integridad y diversificación de las fuentes de empleo e ingreso, generando así un mayor acceso a servicios básicos. Sin embargo, el proceso puede ser incompleto y heterogéneo, implementándose solo en algunos países. La pobreza es mayor en zonas rurales. En este sentido se da pie al concepto de pobreza, el cual se define como la vulnerabilidad frente a la garantía de los derechos fundamentales, el aumento de la discriminación y la desigualdad y de la vulnerabilidad en los grupos minoritarios. Contrario a esto, la riqueza se comprende como la concentración y el desvío de los recursos de la política social y el gasto público. Surge entonces, respecto a los conceptos anteriores, al concepto de lo colonial. Este concepto significa que el mundo que se ha construido a través de la modernidad, colonialidad por medio del control español, holandés, británico y estadounidense de la economía y la política del Atlántico, desde donde se extiende a casi todo el mundo. Por su parte, el concepto de colonial se define como el objetivo de obtener la independencia del imperio, es decir, que el poder cambió de manos en tanto los criollos se convirtieron en el élite que pasó a controlar la economía y el Estado. Comprende el análisis de conocimiento y debate de las problemáticas de América Latina y el Caribe, insumos teóricos críticos asociados al pensamiento decolonial. Otro concepto de vital importancia es el de las industrias culturales. Este concepto hace referencia a la globalización de la economía, de las comunicaciones y de la cultura. Su creación y circulación de la sociedad de la información y el conocimiento es el sector estratégico de la competitividad, el empleo, la construcción de consensos cuyos bienes y servicios culturales son producidos, reproducidos, conservados y difundidos según criterios industriales y comerciales, es decir, en serie y aplicando estrategias de carácter económico. De este modo pasa a definirse el concepto de hegemonía. La hegemonía, por medio de la ideología de la clase dominante, justifica y mantiene su dominio,
logra obtener un consenso activo de los gobernados, el Estado tiene el poder si ejerce su hegemonía sobre los aparatos ideológicos del Estado. Contrario a esto, se define que la ideología es la expresión de una clase social. La ideología dominante objetiva implica el programa de aplicación y mantenimiento del poder de la clase dominante. Los siguientes conceptos son la brecha del conocimiento y la brecha tecnológica, los cuales tienen una progresiva inserción en las tecnologías de información y comunicación, agilizando el flujo de información y conocimiento, creando así una nueva dinámica mundial que contextualiza una nueva sociedad. Asimismo, este concepto redimensiona el ambiente donde prevalece el trabajo con y a través de la información, el conocimiento y los saberes. Por otro lado, el concepto de dictadura se define como el surgimiento y consolidación de regímenes políticos represivos, es decir, es la implantación de un Estado terrorista en el cono sur. Algunos ejemplos de ello pueden ser el neofascismo, el fascismo dependiente, el fascismo subdesarrollado y el Estado policial. Por último, el concepto de democracias hace referencia al reconocimiento y a las garantías, extiende y protege los derechos implementando la igualdad jurídica a toda la ciudadanía. De acuerdo a lo anterior y para complementar la información voy a explicar ahora las principales corrientes o teorías del pensamiento sociológico latinoamericano. La primera teoría se llama teoría estructuralista desarrollista de la CEPAL. Esta se fundó en 1948. Es una teoría económica referida al desarrollo surgida en América Latina a mediados del siglo XX. Esta teoría sostiene que el orden económico mundial sigue un esquema centroindustrial, periferia agrícola. Sus principales autores son el argentino Raúl Prebisch, los brasileños Celso Furtado y Fernando Enrique Cardoso, el chileno Aníbal Pinto Santa Cruz, así como también el argentino Aldo Ferrer y el mexicano Víctor Urquidi. Los postulados teóricos de esta teoría radican en que son los fundamentos esenciales para la construcción teórica que implican que las estructuras subdesarrolladas de la periferia latinoamericana condicionan comportamientos específicos. Esta teoría implica un método de producción del conocimiento atento al comportamiento de los agentes sociales y de la trayectoria de las instituciones que se aproxima más a un proceso inductivo que a los enfoques abstracto-deductivos tradicionales. La teoría de la dependencia, por su parte, se funda en 1950. Es una teoría elaborada en los años 60 y 70 aproximadamente por científicos sociales. Esta teoría se elabora debido a la situación de estancamiento socioeconómico latinoamericano del siglo XX como una respuesta a la teoría de la industrialización de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, y a la teoría del desarrollo. Sus principales autores son el argentino Raúl Prebisch, Enzo Faleto, Teotonio dos Santos, André Gunder Frank, Rui Mauro Marini y Celso Furtado. Los postulados teóricos que comprenden esta teoría hacen referencia a que el subdesarrollo está directamente ligado a la expansión de los países industrializados. El desarrollo y el subdesarrollo son dos aspectos diferentes del mismo proceso. Asimismo, la dependencia no se limita a relaciones entre países, sino que también crea estructuras internas en las sociedades. Seguimos ahora con la teoría o teología de la liberación. Esta se funda aproximadamente en 1968 o en 1971 aproximadamente. Es una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes. Nace en América Latina tras la aparición de las comunidades eclesiales de base, el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, Colombia, en 1968. Sus principales autores son los primeros en definir esta corriente teológica. En este caso fueron el educador y expastor presbiteriano brasileño Rubén Alves y el sacerdote católico peruano Gustavo Gutiérrez Merino, cuyos primeros trabajos sobre el tema datan aproximadamente de 1968 y 1969. Esta teoría se caracteriza por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir las formas en que debe realizarse aquella opción.
Sus postulados teóricos afirman que la salvación cristiana no puede darse sin la liberación económica, política, social e ideológica, como signos visibles de la dignidad del hombre, entendiendo a la liberación como la toma de conciencia ante la realidad socioeconómica latinoamericana y de la necesidad de eliminar la explotación, la falta de oportunidades e injusticias de este mundo. Ahora seguimos con la teoría del desarrollo y subdesarrollo. Esta teoría pretende identificar las condiciones socioeconómicas y las estructuras económicas necesarias para hallar una senda de desarrollo humano y el crecimiento económico sostenido habitualmente. El campo no se refiere al análisis de países desarrollados, sino que se estudian directamente las economías de los subdesarrollados. Sus principales autores son o se realizan bajo la influencia del modelo Harold Domar. Surgen los primeros pioneros de la teoría del desarrollo enfocados en el crecimiento económico a lo largo del plazo. Sus iniciadores fueron, entre otros, Rosettein Rodan en 1943, Nurse en 1952 y Lewis en 1960. Esta teoría considera una división del sistema capitalista de dos polos, uno homogéneo y el desarrollado llamado centro y otro heterogéneo y subdesarrollado llamado periferia. Ambos polos presentan desiguales niveles de especialización en la división internacional del trabajo. Sus principales postulados teóricos son la postura del liberalismo, la postura del keynesianismo, la postura del marxismo, la postura del humanismo, la postura del individualismo y por último la postura del anarquismo. Es importante recordar que la aparición del keynesianismo favoreció el surgimiento de las teorías de desarrollo por cuanto supuso el rompimiento de la visión mano-económica del neoclasismo respecto a la existencia de una única situación de pleno empleo. La visión keynesiana considera esta como una situación excepcional y concibe otro escenario como el más frecuente, el desequilibrio y el desempleo de los recursos de la economía. Ahora seguimos con la teoría de la revolución. Esta teoría es de carácter marxista, en la cual se postula la llegada del proletariado al poder, lo cual significaría la caída del Estado burgués o del Estado capitalista. Esta teoría significaría y establecería a los proletariados como la nueva clase dominante. Sus principales autores son Carlos Marx y Federico Engels. Los postulados teóricos de esta teoría se refieren a que el paso epistémico que quiebra la visión dominante y conduce a la forja de una conciencia crítica capaz de descifrar y revolucionar el actual orden de las cosas. La revolución no es posible si no es en el mundo real y con los medios reales. El núcleo del poder capitalista es de esencia real, material, y no podrá ser disuelto sino con medios materiales, contraponiéndole una fuerza social dotada de capacidad material para instaurar en primer término el poder socialista. Seguimos con la teoría de la decolonialidad del poder. Esta teoría fue formulada originalmente por Aníbal Quijano a principios de los años 90 y ampliada posteriormente por la Red Latinoamericana de Intelectuales Activistas ligados a lo que se ha denominado Proyecto Modernidad, Colonialidad, Descolonialidad. Esta teoría es una de las propuestas epistémicas más debatidas en el escenario intelectual contemporáneo en América Latina. Los postulados teóricos de esta teoría son que el pensamiento decolonial es el reconocimiento y la implementación de una genosis fronteriza a razón subalterna en sus aplicaciones menos teóricas y más prácticas. Como los movimientos por la autonomía indígena, como el autogobierno zapatista, la decolonialidad se llama una programática de desvinculación de los legados contemporáneos de la colonialidad. Seguimos ahora con la teoría de la subalternidad. Esta teoría se define como el grupo de estudios subalternos latinoamericanos organizado a inicios de los años 90. Fue el primer colectivo que dio la bienvenida al enfoque adaptándolo como su emblema de acción. Este grupo estuvo integrado en su mayoría por críticos literarios. Sus principales autores son Antonio Gramsci, Ranajit Guha, Florencia Mayón y John Verdale. Los postulados teóricos de esta teoría son el de rescatar la agencia o iniciativa de los sectores subalternos, recontextualizar
la nación y lo nacional, y visualizar de forma no esencialista la categoría de clase, entre otros objetivos. La representación de la subalternidad en Latinoamérica, está vinculada con la posibilidad de que el subalterno hable como un sujeto sociopolítico. Para finalizar, tenemos la teoría de los estudios culturales. Esta teoría hace referencia al campo de investigación de carácter interdisciplinario que explora las formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades actuales. Sus principales autores son Richard Howard, Stuart Hall, Jesús Martín Barbero, José María Arguedas, Walter Mignolo, Ángel Rama y Fernando Ortiz. Esta teoría se caracteriza por combinar la economía política, la comunicación, la historia, la sociología, la teoría social, la teoría literaria, la teoría de los medios de comunicación, el cine, la antropología cultural, la filosofía y el estudio de los fenómenos culturales en diversas sociedades. Estos estudios se ocupan fundamentalmente de la producción simbólica de la realidad social latinoamericana, tanto en su materialidad como en sus producciones y procesos. Producen así su propio objeto de estudio en el proceso mismo de su investigación. Sus principales postulados son que se encuentran con su especificidad en una particular forma de abordar la labor intelectual, caracterizada por el radical cuestionamiento de las garantías reduccionistas, así como por su orientación empírica, que busca una mejor comprensión posible de contextos concretos en aras de informar su intervención política. A partir de las explicaciones y las descripciones dadas anteriormente de los diferentes conceptos y las teorías, entonces surgen unas conclusiones. La sociología latinoamericana de los años 90 parece oscilar entre diversos temas: el retorno del liderazgo populista, la puesta en marcha de diferentes programas económicos de corte neoliberal, la crisis de representatividad política y la desmovilización de los sectores medios y populares, y la dualización creciente de las sociedades latinoamericanas. Entonces se afirma que para los países latinoamericanos la crisis actual de la modernidad es vista por la filosofía postmoderna y los estudios culturales como la gran oportunidad histórica para la emergencia de esas diferencias largamente reprimidas. En el transcurso de los diferentes procesos constitutivos de la modernidad se fueron configurando las nuevas identidades sociales de la colonialidad, como los indios, los negros, los amarillos, los blancos, los mestizos, y las geoculturales de colonialismo como América, África, Lejano Oriente, Cercano Oriente, Occidente y Europa. Entonces tenemos que las diferentes experiencias del colonialismo y de la colonialidad se fueron mezclando con las necesidades del capitalismo y se fueron configurando como un nuevo universo de relaciones intersubjetivas de dominación que, bajo la hegemonía eurocentrada, pues entonces estaban en un universo específico que es el que sería después dominado por la modernidad. Esto nos lo dice Aníbal Quijano 2017. Existe un patrón para el desarrollo de la teoría social latinoamericana. Su diseño responde a pautas según las cuales se relacionan causalmente hechos históricos, propuestas teóricas y categorías sociales. Sus principios se hallan inmersos en la razón cultural de Occidente y forman parte de su racionalidad, pero somos una singularidad más allá de la colonialidad del saber y del poder. En esta dinámica, las propuestas de interpretación social de la realidad latinoamericana son básicas para comprender los proyectos de cambio social en las estructuras sociales y de poder. Las ciencias sociales ocupan un espacio vital en la lucha teórica por apropiarse de la realidad y direccionar lo político. Sus conceptos y categorías son armas de grueso calibre, una manera de construir el futuro. Entonces, tenemos que durante las últimas 2 décadas del siglo XX, la filosofía postmoderna y los estudios culturales se constituyeron en importantes corrientes teóricas que, adentro y fuera de los recintos académicos, impulsaron una fuerte crítica a las patologías de la occidentalización. A pesar de sus diferencias, las dos corrientes coinciden en señalar que tales patologías se deben al carácter dualista y excluyente que asumen las relaciones modernas de poder. La modernidad es una máquina generadora de alteridades que, en el nombre de la razón y el humanismo, excluye su imaginario
la hibridez, la multiplicidad, la ambigüedad y la contingencia de las formas de vida concretas. La crisis actual de la modernidad es vista por la filosofía postmoderna y los estudios culturales, entonces como esa gran oportunidad histórica para la emergencia de esas diferencias largamente reprimidas que implica una crisis de un dispositivo de poder que construía al otro mediante una lógica binaria que reprimía las diferencias. Eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, para finalizar, los años 80 marcaron un punto de inflexión en el estudio de la acción colectiva. Los movimientos sociales pasaron de estar en la retaguardia a ocupar un lugar central en el análisis de la transformación social. Apuntaron con sus denuncias no tanto a problemas concretos como a la falta de legitimidad del sistema político vigente, e incluso el agotamiento de la racionalidad constitutiva del mismo. Todo eso se fue abarcando a la modernidad, en sí a la modernidad. Pero el punto de inflexión de los 80 también supuso la operación inversa. Según los análisis del momento, la apuesta de los movimientos no se agota en poder sobre la mesa de los límites de la lógica decimonónica, sino también ofrecen alternativas a la modernidad. En la medida en que se recrean nuevos mensajes y sistemas de acción, redefinen simbólicamente tanto los problemas como las posibles vías para enfrentarlos. Los movimientos serían entonces los actores llamados a ofrecer pautas para potenciales transformaciones de las dimensiones de la actual modernidad radicalizada, como el capital, el industrialismo, el poder militar y la vigilancia. Así, además de las acciones de los movimientos obreros frente a la acumulación del capital, habría que considerar las alternativas que ofrecen los movimientos ecologistas ante la transformación industrial de la naturaleza. Claro está. Los pacifistas, que están frente al control militar de los medios de violencia, y los democráticos, que están ante la necesidad de supervisar y controlar la información. Para finalizar, una consecuencia importante de este punto de inflexión fue haber dejado sentadas las bases para que durante los 90 se construyera el vínculo entre la acción colectiva y los procesos de globalización. Al irrumpir la globalización como categoría de análisis prioritaria vinculada a la crisis de la modernidad, el análisis de los movimientos gana todavía más complejidad. Estos son redefinidos como actores que, valiéndose de los procesos de globalización, resisten a los perjuicios que trae consigo la crisis de la actual modernidad. En otras palabras, se convierten en actores críticos de la modernidad globalizada. En este sentido, llama poderosamente la atención que en la base de estos argumentos se hallan las dicotomías ilustradas, como la autonomía de la dependencia, el atraso de desarrollo, local global, centro-periferia, etc. Una lógica binaria que jerarquiza las dinámicas sociales según su mayor o menor distanciamiento de la tradición. Bueno, espero el video cumpla con lo solicitado. Muchas gracias, doctor y compañeros, por el video. Hasta luego.